No estamos reunidos por obligación, o tradición, o miedo, o culpa. No estamos reunidos simplemente para cantar, predicar, ser entretenidos. No estamos reunidos para cambiar lo que Él ha escrito. No estamos reunidos para alterar lo que Él ha dicho. No estamos reunidos para ignorar su voz. Al contrario, estamos reunidos para declarar su gloria, no para pregonar la nuestra. Estamos reunidos para celebrar su amor, que fue probado en la cruz. Estamos reunidos para magnificar su nombre, para que otros sean salvos. Estamos reunidos porque Dios nos amó primero. Él nos ha llamado a vivir en comunidad. Hemos escuchado las buenas nuevas. Y el Evangelio nos ha transformado. Estamos reunidos para adorar a nuestro Creador, a nuestro Padre, a nuestro Redentor, a nuestro Salvador. Estamos reunidos para recibir de su gracia y misericordia, ofrecernos como sacrificio vivo, rendirnos a su voluntad. Estamos reunidos para darle a conocer con nuestras vidas, con nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Es por eso que cantamos. Es por eso que celebramos. Es por eso que estamos unidos. Estoy seguro que estará de acuerdo conmigo en afirmar que vivimos en un mundo que es totalmente injusto. ¿Cierto? Es por eso que el título del mensaje de hoy es Justicia humana versus justicia divina. ¿Es Dios justo? ¿Es el mundo en el que estamos viviendo justo? ¿La justicia que el ser humano intenta hacer es justa? Vamos a reflexionar sobre ello, pero antes quiero invitarte para que podamos cantar juntos un himno titulado En Cristo hallo amigo, el único amigo en el que podemos confiar totalmente. Cantemos y luego tendremos una palabra de oración. En Cristo hallo amigo y amante Salvador, contaré pues cuanto ha hecho Él por mí. Hallándome perdido en digno pecador, rescatóme y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo siempre aquí. Consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo hoy me aparto de toda vanidad, para consagrar la vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Él podré vencer aquí. Segura es la victoria y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Bien sé que Cristo en gloria muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un bello hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con Él ha de morar. Y entrado en su gloria, besarlo sentiré, pues contemplaré su rostro siempre allí.
¿Cuántas cosas ha hecho Cristo ya por mí? ¡Wow! Poderoso amigo. Te invito para que oremos juntos. Querido Señor y buen Dios que estás en el cielo, queremos en este momento darte las gracias por tu palabra, darte las gracias por haber enviado a Jesús a este mundo. Y quiero pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo atraviese la pantalla y llegue ahí, a la mente, al corazón de las personas que están allí, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, esa querida madre, Señor, ese padre, ese joven, ese adulto, ese niño que está aquí ahora escuchando. Señor, tú conoces lo que necesita, tú sabes lo que le está pasando, tú conoces el drama de su vida. Por eso te quiero pedir, Señor, que a hoy que vamos a hablar acerca de tu justicia, tu Espíritu pueda tomar mi voz, el mensaje que has puesto en mi mente, en mi corazón, para que todos los que escuchen este mensaje, al terminar, Señor, puedan confiar en tu propuesta de justicia. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ¿tienes tu Biblia? Porque todos ya sabes que lo hacemos con la Biblia. Todos buscamos que se haga justicia. En este mismo instante, en algún lugar del mundo, hay personas protestando, exigiendo, buscando justicia. Tanto para las personas que han decidido creer en Dios como para las que no, ambos claman justicia porque somos víctimas de muchas injusticias. Hay una justicia humana y esa justicia busca darle el merecido a quien haya hecho el mal. Pero no todas las veces los que hacen el mal reciben su merecido. Y eso es la razón por la cual nos quejamos de vivir en un mundo injusto. Pero la pregunta ¿es Dios justo? ¿En Dios podemos encontrar justicia? ¿Qué pasa con la justicia humana? En el libro de Isaías, en el capítulo 64, en el versículo 6, Isaías, inspirado por Dios, escribió lo siguiente. Leo la Biblia Nueva Traducción Viviente. Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Como las hojas de otoño, nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrastran como el viento. En otras versiones de la Biblia dirá que todo lo que intentamos hacer es injusto, que toda nuestra justicia son como trapo de inmundicia, como el trapo de la cocina, cuando se humedece que huele fatal, así es nuestra intención de justicia. Entonces, quiero invitarte a que exploremos cómo funciona la justicia de Dios. ¿Hay justicia en Dios? Quiero invitarte para que vayamos al Salmo 73. En el Salmo 73 es impresionante porque es un salmo que escribe el salmista o el cantante, le podríamos decir el cantor, Asaf. En muchas de vuestras Biblias allá arriba dice Asaf y vamos a leerlo. Yo voy a volver a leer en la versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente porque la forma en la que se ha vertido esta traducción me gusta, es muy actual y es un lenguaje muy cercano a lo que nosotros vivimos. ¿Vamos allá? Ok. En verdad Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro. ¿Vale? A ver, Israel somos nosotros hoy, los de puro de corazón. No es gente que nunca se equivoca. Es más, la palabra corazón es igual también a mente. Los que tienen una mente que han decidido confiar en la pureza del Señor es cuando se nos imparte y aceptamos esa pureza que hay en el Señor. Entonces el Señor, vemos cuán bueno es Él. Versículo 2, dice Asaf, pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio, mis pies resbalaron y estuve a punto de caer. Y vamos a ver ahora por qué le pasó esto. Dice el mismo Asaf, versículo 3, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás, lucen su orgullo como un collar de perlas preciosas y se visten de crueldad. Continúa diciendo Asaf, sí, estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros. Se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosamente por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras.
Claro, como estamos bien, ¿no? Vivimos bien, pero para nosotros, para muchos de nosotros, esto es injusticia, ¿vale? Esto es injusto porque trabajamos duro y no tenemos igualdad de lo que tienen los otros también y que probablemente trabajen menos fuerte que nosotros. Versículo 11. ¿Y qué sabe Dios?, preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? ¿Vale? Como que Dios se desentiende de todo esto. Miren esos perversos, disfrutan de una vida fácil mientras que sus riquezas se multiplican. Asaf se pregunta lo siguiente en el versículo 13. ¿Conservé puro mi corazón en vano? ¿Me mantuve en inocencia sin ninguna razón? En todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. Imagínate, te despiertas y esto es una preocupación tremenda. ¿Para qué voy a vivir hoy? ¿Qué me depara hoy la vida? ¿Para qué vivo hoy? Continúa el salmista diciendo lo siguiente. Versículo 15. Si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Me gusta porque él dice, o sea, esto yo lo pensaba, esto lo sentía, esto lo percibía, pero yo no le andaba hablando a todo mundo esto. Porque si yo le cuento a otros esto, los voy a desanimar, sería un traidor. Versículo 16, traté de entender por qué los malvados prosperaban, pero qué tarea tan difícil, qué tarea tan difícil. Nosotros en el mundo en el que vivimos, la justicia humana es que al malo le vaya mal y al que aparente es bueno le vaya bien, pero la Biblia dice que toda la justicia humana es como trapos de inmundicia. Versículo 17, entonces entré en tu santuario, oh Dios, dice Asaf, y por fin entendí el destino de los perversos. Hasta que Asaf no entró al santuario, no entendió el fin de los malvados, el fin de los que hacen el mal. Pero la pregunta, queridos amigos y queridas amigas, es, ¿quiénes son esos que hacen el mal? La Biblia nos va a decir que absolutamente todos los seres humanos hacemos el mal. No hay ni un ser humano bueno. Puedes leerlo en el libro de Romanos, en el capítulo 3, versículo 10 en adelante. La Biblia nos dice que no hay ni un ser humano bueno, no hay quien haga el bien. Pero lo interesante es que Asaf encontró tranquilidad, y esa tranquilidad nos dice el versículo 17 que lo encontró cuando entró al santuario. ¿Qué había en el santuario? Que vio que se hacía justicia, porque todo lo que él había visto hasta antes era injusticia. Desde el Edén, cuando los primeros seres humanos decidieron libremente romper la relación con Dios a través del pecado, vivimos en injusticia. Unos le echan la culpa a otros, otros no reconocemos nuestros errores, nos cubrimos, mentimos, y eso es lo que hace que vivimos en un mundo en el que vive basado en la ley de la jungla. Y ya sabes a qué me refiero con la ley de la jungla. El más fuerte prospera. Y por eso siempre tendrás que intentar ser más fuerte para que nadie te aplaste y vas a terminar siempre aplastando a otros. Pero los que no podemos aplastar a nadie nos quejamos. Pero de una u otra manera todos terminamos aplastando a alguien porque estamos luchando por la supervivencia. Asaf solo halló justicia cuando entró al santuario y ahí observó el justo juicio de Dios. En la quietud del santuario, las dudas del salmista se disiparon. Así que para nosotros es muy interesante el estudio del santuario. ¿Qué pasa en el santuario? ¿Qué hay en el santuario? Mira, la escritora cristiana Elena de White, mira cómo lo describe. En el libro El Evangelismo, en la página 165, dice lo siguiente: la correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. O sea, entender claramente qué es lo que está haciendo Jesús en el santuario celestial, ¡wow!, nos va a dar paz, nos va a dar tranquilidad. Vamos a poder decir, la justicia de Dios es justa, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer un juicio. Los juicios humanos son totalmente limitados. Y por eso quiero proponerte hoy que la respuesta ante el dolor y el sufrimiento humano está en la justicia de Dios. Y hay un mensaje especial que Dios ha dejado desde el Edén hasta nuestros días, en el cual Él nos explica que un día vendrá a hacer justicia y que Él es el único que va a traer justicia
perdurable, una justicia que es inagotable. Y ese mensaje lo encontramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, versículos 6 y 7, lo que conocemos como el mensaje del primer ángel, porque este ángel trae un mensaje, pero luego hay otro ángel con otro segundo mensaje, luego hay un ángel con un tercer mensaje y luego otro día vamos a estudiar el mensaje que trae también un cuarto ángel. Pero nos vamos a centrar en el primer mensaje de estos tres ángeles. Y es el primer mensaje y lo encontramos en el libro de Apocalipsis y recuerda, es la propuesta de Dios para mostrarnos que Él va a hacer justicia y esto es lo que pone fin, es el antídoto al sufrimiento de hoy. No es porque se acabe el sufrimiento, sino porque vamos a enfrentar las dificultades de esta vida desde otra perspectiva, porque a los que creemos en Dios también vivimos y sufrimos injusticias. ¿Tienes la Biblia? Muy bien, vamos allá. Libro de Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis, último libro de la Biblia, es muy fácil de encontrar. Bien, vamos a ver, ya llegaste, ya estás ahí en el capítulo 14, el versículo 6 y 7. En capítulo 14, versículos 6 y 7. El apóstol Juan escribe lo siguiente basado en la visión que Dios le da. Capítulo 6, capítulo 14, versículo 6. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Versículo 7. Decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y allí termina el mensaje de este primer ángel. Ahora, es muy espectacular todo lo que vamos a encontrar en el mensaje de este primer ángel porque en el capítulo 13 de Apocalipsis tenemos la imagen de una bestia que hace una imagen de otra bestia y que obliga a que se adore a esa bestia. Aparece el mensaje de adoración, pero este mensaje de adoración es totalmente coercitivo. Se utiliza la fuerza, incluso hay un decreto de muerte para obligar a la gente a que crea y adore a esta bestia que lo que va a hacer es hacerse pasar por Dios. Y en Apocalipsis 14 encontramos el mensaje de Dios basado en una adoración totalmente libre, en una adoración que no tiene nada que ver con la coerción. Y el ángel empieza diciendo en el capítulo 14, versículo 6, vi en medio del cielo volando un ángel, la palabra ángel significa mensajero, que traía en la mano, ¿qué cosa? Traía en sus manos el evangelio eterno para predicarlo a toda tribu, a todo pueblo, a toda nación, a toda lengua, al mundo entero. ¿Qué es eso del evangelio? ¿Qué es el evangelio? Muy bien, vamos a ir rápido. La palabra evangelio significa buena noticia. Esa es la traducción de esta palabra, que es una palabra griega, traducida directamente al castellano sería buena noticia, las buenas nuevas. Querido, querida, no es un consejo bueno, no es un buen consejo. Los consejos son cosas que vas a poner en práctica y tendrán un beneficio en el futuro. Las noticias son algo que ya ocurrió en el pasado y que hoy podemos tener la certeza y la seguridad de que ocurrieron y de que van a cumplir su propósito. Y por eso el Evangelio es una buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Mira, tú y yo tenemos una deuda. La deuda es a causa del pecado y la paga del pecado es la muerte. Tú y yo no podemos hacer nada para salvarnos. En el libro de Romanos, en el capítulo 6, versículo 23, dice que la paga del pecado es la muerte. En Jeremías, capítulo 2, versículo 22, dice que aunque nos lavemos con lejía y aunque nos echemos mucho jabón encima, la mancha del pecado va a seguir siempre en nosotros. No hay nada que tú y yo podamos hacer para limpiar o cambiar nuestra pecaminosidad, nuestra condición pecaminosa, nuestro deseo de querer hacer el bien, pero va lleno de orgullo. Tu amor y el mío van a estar y están infectados terriblemente por el virus del pecado. Y es por eso que los seres humanos no podemos hacer justicia. No podemos. A veces nos quejamos de personas que, oye, mira, se han robado todos estos millones. Probablemente tú y yo no lo hagamos porque, 1, no hemos tenido la oportunidad. 2, porque tengamos miedo a lo que pueda llegar a pasar si nos descubren. Y 3,
Probablemente porque tu corazón ha sido tan transformado por Dios que si te encuentras esa cantidad de dinero, rápidamente vas a buscar al dueño para entregárselo o harás todo lo posible para que vuelva a las manos de su dueño, ¿sí o no? Así que el Evangelio eterno, esa buena noticia es que hay alguien que va a pagar por nosotros. No que va a pagar, discúlpame, alguien que ya pagó, un sustituto. Nosotros tenemos una condena y la condena del pecado es muerte, pero hay alguien que de la forma en la que va a pagar es que va a tomar nuestro lugar, va a ser el sustituto y va a pagar. Por eso celebramos la Navidad. ¿Por qué? Porque en la Navidad recordamos, aunque la fecha no hay ningún inconveniente por eso, pero la humanidad entera lo que está reconociendo es de que un día nació el Mesías. Un día nació el Salvador tal cual como la Biblia lo había profetizado. También se celebra la muerte de Jesús. No tiene nada que ver el rito que se hace durante la Semana Santa, pero en el mundo entero se paraliza y se empiezan a hacer algunos rituales, algunas representaciones que recuerdan de que Jesús murió en una cruz por causa de nuestros pecados y también se celebra que resucitó. Y después de que resucitó, ascendió al cielo. Y para nosotros eso tiene un significado muy grande. Por eso, Cristo vivo, Cristo muerto, Cristo resucitado y pronto a venir es el Evangelio. Esa es la buena noticia, querida amiga. Tienes un sustituto. Hay alguien que pagó por ti. Desde ya, alégrate. Y podíamos terminar ya esta reflexión aquí. Pero necesitamos cubrir otras dos partes. El ángel continúa diciendo, temed y dale gloria a el que dio la vida por ti. Al que dio la vida por ti. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículos 12, 13 y 14, dice que no hay mejor amigo que aquel que da la vida por sus amigos. Ese es el amor más grande que hay. Y Jesús dio la vida por ti. Por eso hemos cantado, en Cristo hay un amigo. Así que a este amigo es el único que podemos temer. Ahora, temer es la palabra fobeo, pero no significa miedo. Significa al lugar a donde o la persona en la que me rindo, en la que me entrego, en la que soy capaz de arrodillarme, postrarme y entregarme y confiar totalmente en esa persona. Y tenemos dos opciones, o nos rendimos o nos entregamos a todas las propuestas que la sociedad en la que vivimos nos hace como propuesta de estilo de vida, o nos rendimos ante la propuesta de salvación, de vida eterna que nos hace Cristo Jesús. No te estoy hablando de una fábula, te estoy hablando de algo que sí ocurrió, de la eterna buena noticia, de que tienes un sustituto, no tienes que pagar tú. Sufriremos las consecuencias del pecado nuestro y lamentablemente de lo que hacen otros, pero la muerte que mereceríamos por el pecado no la vamos a pagar nosotros, porque hay alguien que la pagó. Ahora, este alguien nunca te va a obligar. Jesús te lo propone. Si aceptas, serás salvo, tú y tu casa, como dice la palabra. Y la gloria, ¿por qué? Porque la gloria, yo me rindo ante Dios y al mismo tiempo el resultado de esto es darle gloria, la alegría de que ese es mi Salvador, la alegría de todo lo que ha hecho por mí. Me alegro y vivo en paz, vivo tranquilo. Mira, imagínate que tú tienes una deuda grande, debes mucho dinero. Imagínate que tienes una hipoteca de una casa y debes tanto dinero que ya te van a desahuciar, te la van a quitar. Y el día que vienen las autoridades a quitarte la casa, de repente llega una noticia. Oye, ya no le quiten más la casa porque ya está todo pagado. ¿Cuál sería tu primera reacción? Preguntar quién fue el que lo pagó. Y tu segunda reacción, oye, a ver, no te vas a molestar y te vas a llenar de rabia, decir, ¿usted por qué pagó mi deuda? ¿Por qué no dejó que me desahuciaran? No. ¿Usted por qué lo hizo? Y que te responda, porque te amo, porque yo te creé, porque yo quiero que vivas. Ahora, tú vas a volver a vivir en esa casa, vas a seguir pagando el alquiler, no vas a pagar más, ya está todo pagado, pero vas a pagar los servicios, vas a pagar los impuestos, pero vives seguro, porque tu deuda ya ha sido pagada. Eso es lo que ha hecho Jesús y por eso es de que ante Él nos rendimos y es lo que hace que a Él le demos totalmente gloria. ¿No te parece espectacular este mensaje? Permíteme que haga un salto,
porque el ángel sigue diciendo de que va a haber un juicio, que la hora del juicio ha llegado, pero después está el mensaje de adoración. Permíteme que me salte y ponga primero el mensaje de adoración. ¿Por qué pone adoración? Nosotros los seres humanos fuimos creados para adorar. Por eso de que nos es muy fácil tener un referente, ¿no? La gente famosa, ¿no? Ese es mi ídolo, ¿no? Esta persona me apasiona. Siempre buscamos una referencia porque estamos buscando identidad, pero nuestra identidad está realmente en Cristo. Y es por eso que el ángel dice, ¿adorar a quién? Adorar al que hizo todo. De hecho, la palabra griega para adorar es proskuneo, y esta palabra invita a que la adoración es a quien reconocemos que es nuestro todo. ¿Quién es tu todo? Tu todo es quien te creó. Tu todo es quien pagó la deuda que tú tienes. Ahora, si yo no reconozco que no tengo ninguna deuda, pues bueno, aquí en el país en el que vivimos, en España, si tú te saltas las deudas luego van a llegar a Hacienda y el Ministerio de Hacienda se encargará de una u otra forma que tú pagues la deuda, se te embargará, bueno, esto es un lío tremendo, así que lo mejor es estar al día y Dios ya pagó. Si no aceptamos el pago de Él, pagaremos nosotros. Es así de sencillo. Adorar al Creador. Y esto nos invita, queridos amigos, queridas amigas, a leer 2 versículos de la Biblia. Uno se encuentra en el libro de Éxodo, en el capítulo 20. En el capítulo 20 de Éxodo encontramos lo que llamamos los 10 mandamientos, 10 palabras especiales de Dios, 10 líneas directrices que Dios nos dio para reconocer que somos pecadores y que Él es justo. Y además de que aquí nos da la identidad de su gracia. En ocasión de la salida de Egipto, Dios les dio estos mandamientos. Pero simplemente será el recordatorio del carácter y de la soberanía de Dios. Y el cuarto de esos mandamientos apunta directamente hacia la adoración. Dios les pide que guarden el sábado. Que el sábado es un día de reconocer que Él es el Creador, de parar y dedicarle la gloria y la honra, la adoración a ese Dios. De renunciar a todo y amar profundamente a nuestros semejantes en ese día. Lo hacemos todos los días, pero ese día es mucho más especial y nos da identidad porque nos permite reconocer que tenemos un Dios. Y mira lo que dice, la razón por la cual dice el texto, dice que debemos guardar ese mandamiento. Éxodo capítulo 20, versículo 11, dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos. Reposó el 7º día, por lo tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó, lo apartó, lo dejó como un recordatorio de la relación que tiene Dios con su pueblo. Esto es maravilloso, esto es espectacular. Y mira que la razón que da aquí, los mandamientos, las 10 palabras se vuelven a repetir en Deuteronomio capítulo 5. Y aquí vamos a encontrar un matiz diferente, la razón por la cual Dios dice que se guarde y se tenga en cuenta ese día. Deuteronomio capítulo 5, el versículo 15 dice lo siguiente. Ya les ha dicho, 6 días trabajarás, el 7º es para mí, me lo guardarás. Y la razón por la cual hay que guardarlo dice, acuérdate que fuiste siervo, esclavo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual tu Dios te ha mandado a que guardes el sábado, a que disfrutes del sábado, que el sábado sea el recordatorio, sea la razón por la cual adoramos a Dios. O sea, es el vínculo de identidad para nosotros poder adorar a Dios. Ahora mira lo espectacular. Tenemos aquí 2 mensajes que son especiales y que hacen que el sábado haga parte del mensaje del primer ángel. Porque Dios no quiere que adoremos a cualquier Dios. Por eso Él se ha identificado para que podamos reconocer cuál es el verdadero Dios. Uno de los grandes papeles del enemigo de Dios, Satanás, va a ser hacerse pasar por Dios o negar la existencia de Dios. Pero al hacerse pasar por Dios, también va a querer que lo adoren. Recuerda que una de las cosas que le pidió Satanás a Jesús para tentarlo fue que lo adorara. Él quiere adoración. Ese es su gran orgullo, quiere que lo adoren, quiere ponerse en el lugar de Dios.
pero Él no es Dios, Él es una criatura. Es como si nosotros quisiéramos colocarnos en el lugar de nuestros padres. No podemos hacerlo, porque nuestros padres son nuestros padres y no podemos usurpar ese lugar de padres porque nosotros somos hijos. El sábado reconocemos que Dios es nuestro creador, pero también reconocemos que Él es nuestro redentor, que Él también es nuestro sustituto. Está todo conectado. Si quitamos el mensaje del sábado, si quitamos y decimos que el sábado ya no tiene sentido, que el sábado era para los judíos, como algunas personas con la mejor intención leen la Biblia y llegan a estas conclusiones, entonces el sábado, la razón del sábado, que es reconocer que tenemos un creador, tenemos origen, no hay que ir a buscar el origen debajo de las rocas y por allá arriba o abajo, aunque las rocas a mucha gente también le habla de la existencia de Cristo, la existencia de un creador. Alguien diseñó todo esto tan precioso, aunque deteriorado por el pecado que vemos en la naturaleza. Pero el sábado también nos recuerda que tú y yo no tenemos que pagar. Hay redención, tenemos un sustituto. Cristo no solamente perdona tus pecados, Él se puso en tu lugar para que ni tú ni yo tengamos que enfrentar la muerte. Y ahora el mensaje del juicio. Dice que la hora del juicio ha llegado. Cuando Juan escribe esto, lo escribe en el año 90, después de Cristo, 90, 92, después de Cristo. Imagínate que en esa fecha, hace ya 2000 años, fue que llegó el juicio. No. Juan escribe desde una visión apocalíptica hacia el futuro y escribe basado en el libro de Daniel. Recuerda que Daniel escribió profecías y Dios le dijo, pero tú, Daniel, tranquilo, estas profecías van a ser para el tiempo del fin. Así que Daniel, cuando escribe, hay cosas que él no se da cuenta y las retoma Juan. Juan empieza las profecías donde Daniel termina y desde allá trae las profecías hasta el tiempo de Daniel y las expresa para nuestros días. ¿Por qué la hora del juicio ha llegado? ¿Recuerdas que dijimos que Asaf entró al santuario y en el santuario vio el fin de ellos? En la maqueta que Dios les había dado al pueblo de Israel, que era una copia del santuario del cielo, con el cual estaba simbolizada la misericordia, la gracia y el perdón de Dios, ellos podían comprender y deberían de tener fe que en ese corderito que ellos sacrificaban, sobre el cual colocaban las manos y simbólicamente transmitían el pecado, su pecado a ese cordero, esto ocurría y que un día vendría el prometido, que es Jesús, que se prometió desde Génesis capítulo 3, versículo 15, que sería la simiente del pueblo de Dios, del cual nacería el ungido, el Mesías, y el Mesías vendría un día y le aplastaría la cabeza a Satanás. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que fue inmolado desde la fundación del mundo. En el Edén, Adán y Eva, los primeros seres humanos, debían morir, pero no murieron. ¿Recuerdas que ellos estaban desnudos y tuvieron que esconderse de la presencia de Dios? ¿Recuerdas de que en medio de su desnudez Dios aparece, tiene un diálogo con ellos, Dios no los destruye, Dios aporta su misericordia, ellos aceptan el perdón, terminan reconociendo su falta, pero no hacen nada para ser salvos? Lo que Dios hace para cubrir su desnudez es cubrirlo con las pieles de un animal. Y probablemente ese animal que se sacrificó para cubrir su desnudez haya sido un cordero. Porque siempre Dios exigió que se sacrificara un cordero. Los animalistas, que no se preocupen, Dios es el dueño de todo, Dios sabe cómo hace las cosas. Estas personas estaban acostumbradas a sacrificar un cordero porque era lo que tenían para su alimentación, era normal para ellos. Pero ahí estaba la clave de tener fe en que ese rito representaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que un día vendría. Por eso el mensaje del primer ángel empieza con el Evangelio, nacimiento de Jesús. Se cumple en Jesús la profecía de Daniel, del capítulo 9 de Daniel, versículo 24 hasta el 27 de las 70 semanas, nos habla del Mesías príncipe que viviría en este mundo, sería ungido, sería bautizado y moriría y resucitaría. Ese es el Mesías del cual estamos hablando. Ese es el Mesías del juicio. Es el Mesías que representaba el sumo sacerdote en el santuario terrenal, en el que diariamente se hacía un sacrificio por el pueblo, por los pecados del pueblo. Las personas también llevaban ese corderito. Pero una vez al año había un sacrificio especial que el sumo sacerdote hacía, y no solamente entraba como diariamente al lugar santo donde se llevaba la sangre del cordero, sino que entraba ese día al lugar santísimo. Ese día se celebraba el Yom Kippur.
Y el día del Yom Kippur, que la palabra lo que significa es día de la restauración, día del ajuste de cuentas, día del juicio, día en el que se expresa la justicia de Dios, ese día se representa en la profecía de Daniel, capítulo 8, versículo 14, 13 y 14, cuando Daniel le pregunta al ángel que le da la visión, ¿y cuándo será el fin de esto? Porque el santuario en la profecía iba a ser pisoteado. El santuario representaba la intercesión de Dios por los seres humanos. No hay ningún ser humano que pueda interceder por nosotros, ninguno. No hay nadie en este mundo que pueda tomar el lugar de Dios. Pero la profecía nos dice que el ser humano, motivado por Satanás, se iba a colocar en el lugar de Dios, iba a intentar perdonar pecados, iba a intentar administrar la gracia de Dios, cosa que solamente tiene Dios. Nosotros podemos impartir perdón en la medida que nosotros hayamos aceptado el perdón de Dios. Pero el perdón de nuestros pecados, el sustituto solamente es Dios. Pero esto había sido usurpado y por eso Daniel pregunta en Daniel 8:14, ¿hasta cuándo? El ángel le contesta, hasta 2300 tardes y mañanas. Estoy explicando esto aquí muy breve, muy rápido, pero en breve vamos a hacer otro tema explicando la profecía de las 70 semanas y las 2300 tardes y mañanas y la conexión que tienen con el día del juicio. Los adventistas del séptimo día, estudiando las profecías, creemos totalmente de que ese juicio es, de hecho, la palabra para este juicio que aparece en Apocalipsis 14, versículo 7, es crisis. Es diferente a crima. Crima es el juicio que es el juicio de sentencia, pero antes hay un juicio que sea el juicio ejecutivo donde ya se ejecuta una sentencia. No, antes de eso hay una parte investigativa en el juicio. Pues crisis es el juicio investigador, cuando se empiezan a investigar los casos de cada uno. ¿Recuerdas que la Biblia dice que cada uno va a ser juzgado conforme a lo que haya orado? Conforme a la fe que haya recibido, de acuerdo a la medida de la fe que haya recibido? Pues esto es lo que se hacía, simboliza lo que el sumo sacerdote hacía al llevar la sangre del cordero inmolado por los pecados del pueblo entero y la llevaba al lugar santísimo. ¿Recuerdan lo que había en el lugar santísimo? Estaba el arca y dentro del arca que había la ley. Sin la ley no se puede hacer un juicio. Y esa ley lo que dice es que nosotros somos pecadores, pero esa sangre que es la de Cristo, no la nuestra, dice, esta es la sangre que paga la deuda de todos aquellos que hayan confiado en que el Cordero de Dios, Cristo Jesús, es el que quita el pecado del mundo. Es por esta razón que Asaf, cuando entró al santuario, dijo, estoy tranquilo, Dios va a hacer justicia. En el libro del Evangelismo, en la página 165 de la escritora cristiana Elena de White, que habíamos leído antes, mira lo que dice. El santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los seres humanos. Nos revela el plan de la redención, nos conduce hasta el fin mismo del tiempo y anuncia el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. ¡Wow! Espectacular. Más claro no puede ser. Si quitamos todo lo que conocemos en el Antiguo Testamento, a lo que llamamos Antiguo Testamento, quitamos la enseñanza del santuario, no podemos entender esto del juicio investigador. El pueblo de Israel tenía todo un año para que confiara todos sus pecados en ese cordero que representaría a Cristo. Cristo carga con todos los pecados de la humanidad. Cristo no murió porque lo crucificaron. La muerte de Cristo empezó en el Getsemaní. ¿Recuerdas que Él dijo, mi alma está cargada hasta la muerte? ¿Qué era lo que lo estaba agobiando en ese momento? Tu pecado y el mío, querido amigo, querida amiga. Eso era lo que estaba cargando y azotando a Jesús. Es por eso que el juicio de Dios es justo. Y permíteme concluir con la siguiente ilustración basada en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 17 y 18. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 17 y 18. Dice así, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Va a haber un juicio para que en ese día tengamos confianza. ¿Y por qué vamos a tener confianza? Pues como Él es, Cristo Jesús, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el que teme
lleva en sí castigo. O sea, el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Quién va a tener miedo en el juicio de Dios? Todo aquel que no haya aceptado que Dios pague por él. Porque si Dios pagó por mí, yo al juicio voy tranquilo. Y quiero traerte esta ilustración. En un juicio humano, todas las personas buscan el mejor abogado, la mejor abogada, el mejor. Nadie quiere un abogado de oficio gratis porque probablemente no pelee mucho por ti, porque estamos en un mundo en el que el dinero pues mueve cosas. Por eso cuando vas a tener un juicio contra grandes multinacionales o empresarios o esto, dices ya doy todo por perdido porque es que no puedo pagarme un abogado que pelee por mí. En un juicio humano hay un juez, hay un fiscal, hay un testigo, hay un acusado con su abogado que intenta defenderle, hay una víctima con su abogado que también intenta defenderle y probablemente hayan testigos y haya un público. Hay una investigación previa y la justicia humana lo que busca hacer es que se encuentre un culpable y ese culpable debe pagar. Se propone la restauración de las víctimas, pero no siempre las víctimas quedan restauradas porque muy pocas personas quedan contentas con la condena, multa o indemnización que reciban. No van a quedar contentos. De hecho, la gente termina diciendo que el culpable en la cárcel, en la prisión, le pase lo peor. Sigue con un deseo como de venganza, como que la justicia humana, lo que dice el juez, dicta el juez, la sentencia no le llena todavía por todo lo que la otra persona le haya hecho. Y la víctima que va a la prisión, el propósito es de que en esos años de privación de libertad reflexione, mire que la vida es diferente para que cuando salga se reintegre a la vida normal y se transforme. Pero eso no pasa. Yo he visitado a personas en la prisión y he conocido experiencias de personas que han salido, han terminado su condena y a los 3 meses han vuelto a entrar porque no han sido restaurados. No conocen otra vida, su vida no ha sido transformada. Y hasta allí llega la justicia humana. En el juicio divino, mira, Dios es el juez. Y te pregunto, si Dios es el juez, ¿quiénes son los acusados? Resulta que en el juicio de Dios, Dios es acusado también. Satanás acusó a Dios de que su ley, esos 10 mandamientos, son injustos. Y por eso se rebeló contra Dios. Así que Dios es acusado, Dios es juez también. Y como el pecado entró en la humanidad, nosotros también somos acusados de ser malos, de ser pecadores, porque Satanás nos acusa también de ser malos, y somos malos, tiene toda su razón. Pero también somos víctimas. Somos víctimas del engaño de Satanás y somos víctimas también porque a veces, aunque conociendo el pecado, conociendo el mal, lo hacemos. El apóstol Pablo dice, ¿por qué el mal que no quiero hacer termino haciéndolo? Y el bien que quiero hacer no lo hago. Así que mi pecado daña a los demás, me daña a mí y daña a los demás. Así que al mismo tiempo también somos víctimas. Si buscamos defendernos, también hay algo que nos acusa. Así que estamos como que perfectamente hundidos. ¿Quién podría ser nuestro abogado? ¿Quién va a defender a alguien que es víctima, pero que también es culpable? ¿Quién lo va a defender? ¿Quién es el abogado? La Biblia nos dice que el abogado es Jesús. El que acusa, ya lo hemos dicho, es Satanás. Pero ¿sabes que Jesús no es un abogado al uso? Jesús no está solamente para decir que te perdona los pecados. Jesús es un abogado que toma tu lugar. Imagínate qué abogado puede haber en este mundo o abogada que diga a su cliente que va a tener una condena ya, una sentencia de 20 años de prisión, le diga, bueno, mira, por el amor que te tengo, tú quédate libre y yo voy a tomar tu lugar. Yo voy a ir a la prisión en lugar tuyo. ¿Conoces algún abogado o abogada que haga esto? ¿Conoces alguno? En este momento quiero presentarte a tu abogado defensor, Cristo Jesús. Por eso Él dio la vida por ti. Por eso Él decidió entregar su corazón por ti. Aunque tú lo rechaces, aunque tú no quieras saber de Él, y aunque sea hoy, después de
fruto de lo que ha pasado en tu vida digas, oye, sí, Él te lo sigue dando, te lo sigue ofreciendo, porque es el abogado no para defenderte con argumentos, sino que Él te defiende con su vida. Incluso te da el poder para que imitemos su vida. Es una restauración total. No solamente es nuestro sustituto, sino que también es nuestro restaurador. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18 dice que el justo pagó por el injusto. Es una injusticia desde el punto de vista humano, pero desde el punto de vista divino, esto es justicia, porque alguien tiene que pagar. Y en esto consiste la justicia divina, en que el justo va a quedar libre si acepta, el injusto va a quedar libre si acepta la justicia que Cristo ofrece. Pero como ya te había dicho, Cristo no te obliga. Cristo no obliga a que aceptes este cambio. Cristo no te obliga a que tengas que aceptar el amor que Él te ofrece. Puedes rechazarlo. Hace algunos años conocí a una persona que se encontraba en un lugar, era un maestro y trabajaba en ese lugar, daba toda su vida por sus alumnos, un lugar recóndito por allá en las montañas, donde lo máximo que los estudiantes podían llegar a hacer era la primaria. Luego se dedicaban a las labores agrícolas en el campo, se casaban, tenían hijos y esa era toda la vida. Este profesor decidió dar lo mejor para esas personas. Dedicaba el tiempo, incluso sus vacaciones estaba allí. Lamentablemente en estos lugares aparecían de vez en cuando los grupos alzados en armas, grupos ilegales que abusaban de su autoridad, abusaban no de su autoridad, abusaban del poder que tenían solamente por tener las armas. Obligaban muchas veces a los lugareños a hacer cosas en las cuales se veían comprometidos. Y estos grupos alzados en armas tienen enemigos. Pasado cierto tiempo, apareció un grupo alzado en armas enemigo del grupo que andaba antes por allí, un grupo rival. Y este grupo rival dijo que traía una sentencia de muerte para todos aquellos que algún día habían colaborado con el otro grupo. Y en medio de toda la investigación que estaban haciendo, 2 alumnos de este profesor fueron llevados por este grupo. El profesor, como siempre, intentó como mediador allí, mi amigo, y buscar la manera en la cual liberaran a estos chicos porque eran sus estudiantes. Todo terminó en unos hechos tan confusos en los que uno de los militantes de este grupo armado tiró al suelo al profesor, lo apuntó con una de sus ametralladoras y el pueblo se agolpó alrededor y el pueblo gritaba: Él es bueno, es nuestro profesor, es nuestro amigo, es el maestro de nuestros niños, no le hagan nada. El pueblo empezó a decir todo lo bueno que era, empezó a interceder por él. Y de repente, una de las personas que tenían las armas dijo: ok, de acuerdo, si él es bueno, entonces venga uno de vosotros y póngase en el lugar de él. Hubo un silencio rotundo. ¿Por qué? Porque el amor que le tenían, el cariño que le tenían al profesor, no llegaba al punto de que alguien diera su vida por él. ¿Sabes quién podría hacer esto? Esto lo haría una madre, lo haría un padre, pero la madre de mi amigo no estaba allí. El padre de mi amigo tampoco estaba allí. Y mi amigo me cuenta que fue en ese momento donde clamó al cielo y dijo: Señor, si hay algo más que yo necesite vivir, si hay algo más que yo necesite conocer, concédeme la vida. Mi amigo me dice que él no puede explicar el por qué, pero en ese instante estas personas empezaron a hacer disparos, muchos disparos a los lados. Él pensaba que ya estaba muerto, abría los ojos y decía: yo ya estoy en otro lugar, con lo que él pensaba y él creía, ya estoy en otra parte. De repente una voz le dijo: ponte en pie. Se puso en pie y le dijo: tú no eres ni Superman, tú no eres ningún superhéroe para que estés metiendo tu vida,
tu mano por la vida de los demás. Dedícate a tu labor. Y se fue. Se fue. Él dice que él me cuenta que él no puede explicar por qué él se libró, porque hay muchas otras personas que no han salido de allí y no hay ninguna explicación, porque Dios no quiere la muerte de nadie. Y te cuento esa historia porque yo soy el profesor de la historia y puedo entender claramente, y hoy acepto a Jesús como mi sustituto. Por eso el mensaje del justo juicio de Dios es la propuesta de Dios ante el sufrimiento humano. Dios ha llamado a todos al arrepentimiento. Te ha llamado a ti, me ha llamado a mí. De una u otra manera, todos nos encontraremos cara con Jesús. Todos tenemos la opción de aceptar o rechazar su gracia. Y te pregunto en este momento, ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a aceptar la gracia del Señor? ¿Vas a aceptar que Él está ofreciéndote ahora con la mano extendida, diciéndote, querido, querida, ¿quieres aceptar mi salvación? ¿Quieres aceptar el regalo que te estoy haciendo? ¿Quieres aceptar que he dado mi vida a cambio de la tuya? Si eso quieres aceptarlo, querido, querida, quieres aceptarlo, quiero que lo hagas de corazón, porque el Señor no te obliga. Dios es justo, va a hacer justicia y quiere que tú entiendas y hagas parte de esa justicia. Y si lo crees, quiero invitarte para que ores conmigo y le digamos al Señor que nos dé su Espíritu para que le contemos al mundo que hay alguien que va a hacer justicia. Oremos. Querido Padre, querido buen Dios, gracias. Gracias por este mensaje, gracias por lo que nos muestras a través del santuario. Gracias porque podemos vivir la experiencia de Asaf. Señor, tú conoces a mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga que está ahí detrás de la pantalla. Sí, él, ella, Señor, tú le conoces. Tú sabes lo que le está pasando. Tú sabes que probablemente se haya cometido injusticia hace muchos años con él o con ella. Y está esperando que se haga justicia. Se ha preguntado, ¿tú dónde estás, Dios? ¿Por qué no hiciste algo? ¿Por qué no apareciste en ese momento? ¿Por qué no estabas allí? Como a mí me hubiese gustado no haber escuchado ningún disparo cuando estaba allí, que ni siquiera hubiese pasado por ese momento. Pero tú hoy nos dices que en la cruz abriste tus brazos para tomar la paga del pecado, que es la muerte, que merecemos tú y yo, para que en Cristo Jesús seamos salvos. Gracias, Padre, por esta salvación tan hermosa. Gracias por este mensaje, gracias por tu justo juicio. Gracias, Señor, porque la justicia divina es lo que reinará. Ayúdanos a apartarnos de hacer la justicia humana. Ayúdanos a amar como Jesús ama, a perdonar como Jesús perdona. En el nombre de Jesús te lo pido y te lo agradezco. Amén. Que el Señor te siga bendiciendo, y si este mensaje te ha sido de bendición, te pido que lo compartas con aquellos que también están esperando saber si en Dios hay justicia. Un abrazo. Hasta pronto.